Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Hola, bienvenidos a Huellas Culturales, un programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. En esta ocasión vamos a conversar justamente de la palabra clave, Jade, la palabra que le da el nombre a este hermoso museo, uno de los principales de nuestro país, y que pues tiene en sí la palabra un enorme significado histórico, simbólico, y para ahondar sobre ese tema nos acompaña nuevamente Virginia Novoa, quien es curadora en arqueología del museo. Y pues, qué tanto que se puede dejar de doña Virginia? Empezando por el hecho de que uno, y esto se lo decía en una conversación previa, es un material semiprecioso, ¿verdad? Luego vamos a precisar qué es esto de semiprecioso, que uno piensa inmediatamente, ok, es fundamental cuando uno piensa en nuestras culturas precolombinas, pero es que ni siquiera había en Costa Rica en su momento, ¿cierto? Sí, Empezando por ahí, o sea, ok. esa es una de las preguntas que siempre hace la gente, digamos, pero si tenemos tantos objetos de jade, entonces hay jade en Costa Rica. Así es. Bueno, como si lo vemos desde el punto de vista de una mina de explotación comercial, si lo vemos en ese término, no había como tal. Primero es una roca metamórfica que está compuesta, puede ser de dos minerales, que es jadeíta y nefrita, que son de las que también tenemos dentro de la exposición, objetos hechos con esos materiales. Y la roca, si hablamos de la geología de Costa Rica, es una geología bastante reciente en comparación con otras formaciones geológicas de Centroamérica. En el caso de fuentes principales, hay jade en varias partes del mundo, no hay que decir que solamente en Costa Rica, se han encontrado algunos yacimientos en Cuba, en Argentina, en alguna parte de México, pero hay un yacimiento que se ha documentado principal, que es en el valle del río Motagua y en algunas de sus afluentes, en el valle del río Motagua, que afloran grandes bloques de jade. Entonces, eso es lo que se documenta los geólogos, y no es que yo lo digo, los geólogos dicen que como yacimientos principales aquí en Costa Rica no hay. Tenemos una formación geológica, la más antigua está en la península de Santa Elena, en la parte cercana con Nicaragua, que es una de las rocas más antiguas que tenemos en esta parte de Costa Rica. Ahí podemos encontrar serpentinas, epidotas, o podemos encontrar otros materiales muy similares, parecidos a jade, o tal vez podemos encontrar algo con las mismas condiciones, pero no a nivel de explotación comercial, digamos como si lo vemos contemporáneamente. Eso por una parte. Por otra es que hay movimientos y dinámicas humanas que hicieron que de esa fuente principal hubieran movimientos de acopios en diferentes puntos de Centroamérica, ya sea en Copán, cuando estaba Copán activo, en otras partes ahí en El Salvador, en Chalchuapa. Y esos movimientos de materia prima hizo también que gente que eran grandes mercaderes y trabajaban en navegación y navegaban y todo, como olmecas o mayas, ellos también se movieran a hacer intercambios de bienes. Los intercambios de bienes eran necesarios para la subsistencia de la gente, entonces el traer tal vez en esos intercambios bloques, tal vez yo digo medianos o preformas de bloques a esta parte, hizo que los costarricenses que eran artesanos ya especializados en trabajo en piedra, ellos ya tenían una gran dedicación al trabajo en piedra, vieran también un potencial en ese material. Al ofrecérselos como un intercambio, pues sí, tenemos esto y también nosotros lo tallamos de esta forma, y los de acá les gustó la idea y también le pusieron entonces el trabajo al jade. Al punto de que hay un sello, digamos, podríamos decir, de los artesanos que habitaban nuestros territorios. Hay un sello costarricense, podríamos decir, una forma de trabajar Sí, el jade, podríamos decir, ¿no? hay diferencias, digamos, en la parte, en el aspecto ideológico, cultural, con la gente mesoamericana, los olmecas y los mayas. Los olmecas son los primeros que se habla de que tallaron el jade. Ellos usaron la forma de hacha igual como acá, pero la talla fue como más en toda la forma del hacha.
pero ellos fueron tal vez los primeros que empezaron a hacer ese trabajo en jade, les gustó ese material semiprecioso, entonces empezaron a tallarlo. Y también nos transmitieron tal vez sus conocimientos en cuanto a técnicas. Pero es diferente ver un jade olmeca a un jade costarricense porque hay diferencias, diferencias sustanciales. Sí, la forma de hachas, yo creo que es un reducto también del trabajo de los olmecas, pero ya la forma de tener, por ejemplo, en una talla de un hacha, en la parte superior, aves o elementos de la naturaleza, ya eso nos da el sello local, es decir, la ideología, la creencia que tenían acá, era diferente, varía un poco hacia la parte mesoamericana, pero entonces eso nos da el sello local. Yo digo, somos, como decir, los costarricenses, sí, me gusta mucho, pero yo eso sí, lo voy a tallar y le voy a dar esa forma de que yo creo que debe ir, como si yo lo llevo como un amuleto, me va a servir porque tiene aves que me van a ayudar a pasar al más allá, etcétera. Entonces son parte de las creencias que nosotros denominamos animismo. Le damos como un alma, un espíritu, algo que tal vez no tiene ese alma, pero a mí no me preocupa tanto tener el bloque, sino tener algo tallado con un elemento ideológico. Que es importante para mí. Y es importante destacar, doña Vicky, que el territorio que hoy es Costa Rica es un territorio muy interesante porque se cruzaban diferentes culturas. Usted habla mucho de la influencia maya, la influencia tolteca, pero también teníamos influencia del sur, así que no podemos decir que copiamos al pie de la letra lo que ellos traían, sino que por eso justamente le dimos esa identidad nuestra, porque somos una mezcla. Interesante. Sí, bueno, mucha gente lo ha llamado el puente cultural, pero bueno, eso es nada más por ser una cosa más étnica, ¿verdad? Pero en realidad aquí los primeros hablantes eran de parentesco más de grupos chibchas suramericanos. Los mesoamericanos tenían sus propias lenguas, náhuatl, gente que también no influyó en su lengua, con excepción de los grupos que emigraron en 800 después de Cristo, que llegaron a residir a zonas de Costa Rica, pero que se da por casualmente esos movimientos de intercambio, de reciprocidad, que se conocen en estas costas de Costa Rica por grupos mesoamericanos que posteriormente residieron acá, que son los chorotegas, los nicaragua, que llegaron, pero ellos eran hablantes, digamos, de náhuatl, que aquí estaban los corovicides, los ramas, los votos, antes de que llegaran los grupos mesoamericanos a residir acá. Entonces, muchas veces se nos enseña en la escuela lo de chorotegas, huetares y bruncas, pero había mucho más grupos étnicos en el país residiendo, que tal vez eso es lo que no nos aclaran en la parte de los elementos de educación, pero lo vemos a través de los objetos. Donde más se trabajaba, de hecho, el jade sí era justamente en la zona norte del país, en el centro, más que todo, principalmente. Sí, se ha documentado muchos sitios arqueológicos, y posteriormente vamos a hablar de eso, que han sido reportados en el Caribe de Costa Rica, en la región central, aquí donde estamos por acá, en la parte norte, en la región de Guanacaste, se han encontrado varios sitios con hallazgos, digamos, de ofrendas de jade en gran cantidad. Ofrendas de jade no solo elaboradas aquí en Costa Rica, sino también producto de intercambio con esos grupos culturales como los olmecas y mayas. Hay piezas en sitios arqueológicos que se han encontrado en sitios arqueológicos aquí en Costa Rica. El museo tiene un espacio ahí en la sala de jade que va a mostrar ese intercambio yo digo, es una transferencia de conocimientos que se dio. No hay nada de acabado. Entonces los grupos culturales de acá asumían cosas que les servían. Hay cosas que les servían a ellos y lo asumían y lo trabajaban perfectamente. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa y regresamos con más de Huellas Culturales. Huellas culturales. El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros tiene el agrado de invitarle a su ciclo de conferencias virtuales, todos los miércoles a las 3 de la tarde. También le recordamos que puede visitar nuestras exposiciones permanentes y temporales de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los domingos las entradas son 2x1 para nacionales. Para más información, le invitamos a visitar nuestras redes sociales: Facebook, Museo del Jade; Instagram, Museo del Jade CR; Twitter,
@Museo del Jade CR, YouTube Museo Jade. Huellas culturales. Estamos en Huellas Culturales, un programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Conversamos con Virginia Novoa, curadora en arqueología del museo. Hablamos del jade, justamente el material que le da nombre a este importantísimo museo. Hablábamos de cómo había llegado el jade a nuestro país, cómo lo empezaron a trabajar los primeros pobladores, cómo le dieron su propia identidad. Y ahora queríamos conversar, doña Vicky, bueno, cómo lo trabajaban. Una cosa es trabajar con piedra, una cosa es trabajar con madera y otra cosa debe ser trabajar con el jade. ¿Cómo trabajaban el jade para darle estas figuras, estas formas tan hermosas que hoy vemos? Sí, hay una cuestión muy importante que destacar. Primero es que el jade está documentado, por lo menos en Costa Rica, por razones de datación de sitios arqueológicos del 600 antes de Cristo. Hasta hay un auge, ahí va el proceso de trabajo tecnológico y luego ya empieza a decaer como por ahí del 700 después de Cristo y ya despunta, por ejemplo, el trabajo en orfebrería. Tal vez sea un dato importante eso para saber que es un periodo largo de trabajo en un material que está dentro de un rango de dureza de 5 o 6 en la escala de Mohs, que es una escala que usan los geólogos para ver la dureza de los minerales. Esto significa el diamante estaría en nivel 10 o 12. Eso puede rayar cualquier cosa y el diamante cuesta cortarlo. Y el más suave, por ejemplo, es el talco, el yeso, que puedo rayarlo con la uña. Pero si vemos, el jade estaría a la mitad de esa dureza, que sería 6 o 7. El grado de dureza hace que te preguntes cómo es la técnica para trabajar. Como le decía anteriormente, el jade, los olmecas ya lo empezaron a trabajar con sus técnicas, igual los mayas. Muchos usaron un tipo de taladro que parece un taladro con una punta, que gira en su propio eje, entonces con movimientos rotatorios lo hacían girar. Aquí lo adaptaron tal vez a sus propios medios y hicieron que girara más rápido, pero la punta tiene que ser del mismo material por el grado de dureza, o algún silicato, porque los jades son silicatos que tienen magnesio, calcio o también diferentes colores, que eso es una cuestión también que llamó la atención a los grupos precolombinos. Está en el grado de gemas porque no son difíciles de encontrar, están también, su dificultad es en el trabajo de tallarlos. Y usaron para eso entonces la punta de taladro para rotarlo y hacer perforaciones. Primero la obtención de la materia prima para irla seccionando, cortándose. Se habla de diferentes técnicas como un tipo de aserramiento con arenas abrasivas, con agua, que le dabas como que lo ibas calentando y luego vas perforando y luego vas seccionando el bloque. Es una técnica que tal vez demanda mucho tiempo para llevarlo a un proceso ya de, tal vez si quieres darle la forma de hacha, que es una de las formas como más particulares que tenemos en Costa Rica, hasta obtener la forma, 2 fragmentos. Lo parto a la mitad y tengo 2 jades. Generalmente son colgantes, entonces hay que perforar la parte, los agujeros para poder colgar, y eso también demandó una destreza técnica para poder hacer esas perforaciones. Y el alisamiento y el brillo y el pulido que se daba se hacía directamente, generalmente en ríos o cercano a eso, para tener las arenas, para tener bloques de piedra, para tener los yunques donde se iba trabajando. Y posteriormente hay algo interesante, es que el mismo jade ya tiene un brillo propio, y si yo ya lo voy puliendo con la arena, extraigo como, hago que sobresalga ese brillo propio. Tiene una gran densidad, entonces no se me quiebra fácilmente cuando lo estoy tallando, que eso es importante, a veces la dureza de la materia prima. Y puedo usar las mismas esquirlas o fragmentos del jade para poder ir dándole la forma a los ojos o a la boca, a los elementos que quiero tallar ahí. Sí necesitas una gran destreza, necesitas ser especialista, eso se llama arte lapidario, es la persona que se especializa en la talla de gemas o en este caso, jade. ¿Desde qué momento, cuáles son los primeros indicios, evidencias que tenemos de que se empieza a trabajar el jade acá en el territorio que hoy es Costa Rica? Sí, hay
lamentablemente no tenemos evidencia de talleres como tal. Se han encontrado algunas herramientas que tal vez los arqueólogos dicen que podría servir, como buriles, que son puntas para perforar, o algunos tipos de elementos que podían servir, pero no se ha encontrado como los talleres específicamente. Pero sí la presencia de muchos jades en el Caribe Central y en la parte de Guanacaste nos hace creer que esos son los dos centros importantes lapidarios que había en Costa Rica. El jade, como te mencionaba anteriormente, está documentado. Hay un sitio arqueológico donde salieron los jades iniciales, por ejemplo, los primeros que eran más esquemáticos, la forma del jade. Está fechado a 600 antes de Cristo, que es un sitio en un manglar que lo excavó la gente del Museo Nacional. Se llama el sitio La Regla, frente a la isla Venado, en el Golfo de Nicoya. Por lo menos esa es la referencia más antigua que se tendrá. Puede ser que sea más bien anterior, no sabemos, pero digamos se parte de ahí y se llega hasta ya el inicio de la orfebrería. Entonces vean que son rangos, hay diferentes momentos, auge, florecimiento de la talla de jade, cuando ya la técnica era más que conocida y avanzada. Después hay un declive y ya pasamos después a trabajar una materia prima que tenemos aquí, que es el oro en este caso. Pero ya al 700 después de Cristo ya empieza como a verse menos el trabajo en jade. Entonces del 600 antes de Cristo al 700 hay un trabajo y la gente lleva sus colgantes, y las familias de jefatura, o la gente, sus familiares, o los chamanes, o los líderes, los guerreros, tal vez sean los que llevan y portan objetos, adornos de jade. Pero sí es muy llamativo, doña Vicky, que a pesar de que no era una piedra que se encontraba, un material que se encontraba en el país, fue tan importante durante tantos siglos para nuestras sociedades precolombinas. Fue importante porque se relacionaba, en este caso, a la parte de el simbolismo. Primero, por eso que te decía que tallaban su estilo local y simbolismo, porque no es lo mismo portar un jade ahí, solo una piedra sin nada, a tener aves o tener felinos o tener elementos que para ellos eran importantes dentro de su simbolismo, sus creencias. Entonces ya eso le daba la importancia a llevar esos amuletos que eran más relacionados a la parte de creencia espiritual. Hay una sala, sala El Jade, en el museo. Hablando de esta sala, bueno, la gente dice, bueno, pues que es un museo de jade, en todo jade. No necesariamente. Hay buena parte de jade, pero hay muchas otras piezas. Pero hay una sala El Jade. Hablando de esta sala. Sí, el tema central de la exposición permanente casualmente es el jade, por ser una de las colecciones importantes de jade en América. Tenemos jades ahí expuestos, generalmente está casi que yo diría que el 70% de los jades que tenemos en la colección está en esa sala, pero está relacionado porque el jade no está aislado. Luego lo podemos ver, pero también de ahí podemos hablar de aspectos de esta parte de animismo, de la parte tecnológica, de la parte simbólica, donde se ven otros elementos como las esferas, los barriles, que son bienes de prestigio, igual que en esta parte que es tal vez es importante aclarar que eran como inicios de sociedades de rango, que no habían una jefatura como el cacicazgo ya más tardío de 1500 o de 1000, sino que empezaban a ver jerarquías, grupos que ya destacaban dentro de las comunidades, de ciertos liderazgos que son los que empezaron a llevar esos bienes de rango, de prestigio. El jade entonces es importante porque es un marcador de poder en este caso, como otros elementos. Por eso vamos a ver elementos, esculturas que nos hablan de personajes que tal vez eran relacionados a un liderazgo más espiritual, como le podemos llamar chamán, agual, o que ustedes quieran decirlo, pero son como los que mediaban entre el pueblo y el mundo espiritual, que eso es tal vez en lo que gira el último tema del museo, de la sala del jade, que es muy importante porque vamos a llevarlos a ese contenido social, que había también gente especializada y que llevaba en su indumentaria objetos de jade, pero llevando el poder de los elementos, espíritus protectores, etcétera. Entonces,
le dimos ese contenido a esta sala para que la gente entienda que también había una cuestión más de pueblo ahí, más comunitario, que había una relación de la gente con los líderes y con los objetos de Jade. Si usted como yo está interesado en el tema de las rutas del Jade, ¿verdad? De lo que conversábamos al inicio de esta conversación, valga la redundancia, también ustedes en la sala del Jade hablan de eso. ¿De dónde venía el Jade? ¿A dónde se trabajaba? ¿En qué partes de Costa Rica se trabajaba más? Todo eso también se dice, ¿cierto? Sí, hay un mapa de rutas del Jade donde se ve todos estos centros de acopio, se ve también cómo podía haber ingresado por tierra o por navegación a las principales zonas de Costa Rica donde se trabajó el Jade. Y eso lo podemos ver ahí en la sala del Museo del Jade. Y también la forma en que se trabajaban, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Las técnicas, hay videos, eso también es muy rico dentro del museo, es que se ven en videos, se muestra, porque tal vez la gente tal vez se pasa de largo a veces la lectura, sino entonces a veces es más visual y podemos verlo ahí con videos donde se muestra por lo menos las técnicas generales. Tal vez falta un poco más de la arqueología experimental para ya saber exactamente todas las técnicas que se utilizaron para ya llevar a un objeto. ¿Cuánto se duró? ¿Qué otras herramientas se usaron? Eso, lo que se llama arqueología experimental, posteriormente me imagino que va a hacerse investigaciones, nuevos arqueólogos harán esos trabajos. Así es. Y un tema que no quería dejar por fuera, ya para ir concluyendo, doña Vicky, mujeres chamanas. Eso también es un tema que se toca dentro de la sala del Jade. Mujeres chamanas. Sí, se habla muy poco de la mujer como líder espiritual. Se dice que la mujer podía ejercer también como chamana. Posiblemente ya mujeres más con más edad, que podían haber ya asumido ese rol, porque las hay a nivel del mundo, todavía existe el chamanismo y hay muchas mujeres que son chamán. En este caso tenemos una figura que habla de la transformación chamánica, que es como que el chamán puede transformarse en un animal, tiene esa facultad. Tenemos una figura de cerámica ahí expuesta en el museo, en la sala del Jade, que ella muestra la piel de felino y la piel de reptil. Entonces, lo que dice, y va vestida como para una ocasión ceremonial, tal vez fue representando a alguna mujer que particularmente hacía ese liderazgo como chamán. En el museo le decimos la chamana como de cariño, ¿verdad? Porque y ella se transforma, o sea, eso de que tenga la piel es porque hay una transformación. Se está hablando como de esa transformación. Entonces el objeto nos está contando como de ese nivel de transformación que podía ejercer. Sí, hay mujeres que practicaban el chamanismo, también que acompañaban a las otras mujeres para el parto, otras mujeres, la gente antigua, digamos los ancianos, ayudaban aparte de dar la iniciación a la sexualidad, a la adultez, al paso, ayudaban a los jóvenes. Y todo esto eran mujeres principalmente. Y la línea materna, digamos que eran grupos matrilineales, daban la línea del clan, como te contaba antes. A nivel de parentesco era importante la figura femenina. Hay mucha representación femenina en diferentes labores participativas dentro del rol comunitario. Es invitarles entonces a que vean esta exposición de la Sala del Jade en el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Recuerde que las entradas las puede conseguir en museodelJade.ins/en-el-medio-cr.com completamente en línea. Doña Virginia Novoa, curadora de arqueología del museo, muchísimas gracias. Con mucho gusto, César, y es un honor estar por acá. Un honor tenerlo también. Muchísimas gracias. Hasta acá, Huellas Culturales. Hasta aquí, Huellas Culturales, un enlace al patrimonio.